Bien, mis queridos hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más de este día lunes con el título Dos cosas ofrecidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro Creador, cómo se manifestó en la gracia de su poder a través de nuestro Señor Jesucristo para darnos el perdón de nuestros pecados. Ahí donde ustedes se encuentran, quisiéramos invitarles, vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Creador que nos pueda ayudar en este estudio, que Él sea nuestro instructor, que Él sea nuestro maestro para el día de hoy. Vamos a orar, acompáñanos en esta oración que vamos a tener. Bendito Padre, usted que está en los cielos, le pedimos en esta mañana que usted pueda obrar milagros en la vida de sus hijos. Quisiéramos, Señor, que toque sus corazones de cada oyente, de cada ser que le está pidiendo, Señor, y que necesita con urgencia que usted le pueda ayudar. Usted es un Padre maravilloso y que nos puede dar y nos puede hacer, Señor, que sintamos esa paz que tanto lo necesitamos. Le pedimos en esta mañana, instrúyanos en un estudio más, en su bendito nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar. Dos cosas ofrecidas. El día de hoy tenemos la primera pregunta. ¿Qué nos ofrece Dios y bajo qué condición como un primer paso en nuestra restauración? ¿Qué nos ofrece Dios y bajo qué condición como un primer paso en nuestra restauración? Tenemos el libro de Isaías, el capítulo 55. Vamos a buscar el libro de Isaías en el capítulo 55 y vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Y dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El profeta dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejar el camino del pecado posiblemente no sea fácil. Pero cuando recibe la orden de Dios, su palabra es bendita y su palabra tiene autoridad. Entonces el hombre puede abandonar todo lo que le acontece en su desgracia, en su pecado. Entonces también vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 24 y el verso 27. El libro de Lucas, el capítulo 24 y el verso 47. Vamos a dejar que Lucas nos explique acerca de este pasaje. Entonces dice la palabra: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase, dice el apóstol, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El punto para comenzar el mensaje, Jerusalén, y se llevaría a todo el mundo. ¿Y cuál sería el mensaje? El mensaje del arrepentimiento de todo ser. De todo ser humano que tendría como creencia la aparición de nuestro Señor Jesús en su primera venida. Entonces vamos a leer el testimonio que se encuentra en el comentario bíblico en el tomo 6, la página 1070. El creyente pasa mediante la fe de la condición de rebelde, hijo de pecado, y de Satanás a la condición de leal súbdito de Cristo Jesús. Noten lo que dice el testimonio, que el creyente mediante la fe, mediante ese canal, pasa a ser
que era de un rebelde, de la condición de rebelde, de un hijo de pecado, pasa a ser un súbdito de Cristo, y no dice por una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como a su hijo por adopción. No dice por una bondad inherente, no que él haya hecho algo para merecerse esto, sino dice porque Cristo lo recibe como hijo en adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque esos pecados son llevados por su sustituto y fiador. Entonces el pecador recibe el perdón de pecados porque hay un sustituto y fiador quien va a llevar su carga. Por eso Mateo capítulo 11, del verso 28 hacia adelante, no se equivoca cuando dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es el único que puede llevar nuestra carga. La carga representa el pecado que tenemos cada ser humano en esta tierra. Entonces el Señor dijo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados. Entonces el testimonio nos relata cómo es el evento que sucede cuando un pecador se arrepiente, cómo es el evento que se da cuando un pecador deja su camino del mal y se convierte a Cristo. El texto es claro y dice que el creyente pasa mediante la fe de la condición de rebelde, de hijo de pecado, a ser un súbdito de Cristo. Pero también vamos a leer el camino a Cristo en la página 53. Dios no nos trata como los hombres se trata entre sí. No tiene un pensamiento netamente humano, también tiene un pensamiento divino. Sus pensamientos son pensamientos de misericordia, de amor y de la tierna compasión. Dice que Dios tiene pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. Noten esa idea, hermanos, que no es como el hombre, sino tiene pensamientos de la más tierna compasión. Él dice de que el malo deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, porque es grande en perdonar. He borrado, dice, como nublado tus transgresiones y como una nube tus pecados. Eso es lo que dice el testimonio en camino a Cristo. Que el Señor no es como los hombres que tratan entre sí. Él es un Dios de misericordia y de compasión, y lo que a Él le corresponde es brindar ese amor tierno para con sus criaturas. Entonces el testimonio dice: he borrado como nublado tus transgresiones y como una nube tus pecados. Ya no existe. No existe pecado porque hay un sustituto que ha venido a dar su vida por nuestros pecados, a tomar nuestra carga y darse como único sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué nos ofrece Dios? ¿Y bajo qué condición como primer paso? Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados para comenzar, ¿sí? Cuando un pecador se arrepiente o cuando un pecador viene a Él, lo que le va a ofrecer es el perdón de sus pecados. Y como primer paso, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Dice, y como primer paso, el arrepentimiento, ¿sí? Eso es lo que nos da el Señor. El arrepentimiento no lo hace el hombre, no procede de un corazón humano. El arrepentimiento mismo procede de nuestro Creador. Él es el que nos da el arrepentimiento. Entonces, sean como sean los seres humanos, en Cristo tenemos la seguridad que Él lo hace todo el trabajo. Nosotros simplemente somos seres humanos que debemos aceptar ese gran regalo que es la salvación. Entonces Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados y como primer paso el arrepentimiento. De alguna manera que sí, mis queridos hermanos. Dos cosas ofrecidas. Tenemos el primer paso o el primer caso que nos ofrece es el arrepentimiento. Vamos a una segunda pregunta. Además de perdonarnos,
¿Qué más hace Dios a favor de nuestra salvación? En Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante recalcar esta parte, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, también tenemos en el libro de Filipenses el capítulo 3 y del 12 al 14. El libro de Filipenses, el capítulo 3, y vamos a leer del 12 al 14. Entonces dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como hacer por su buena voluntad. Haced esto todo sin murmuraciones y contiendas, dice el apóstol, que él menciona que nosotros debemos ocuparnos con temblor, con temor y temblor, y hacer todo esto sin murmuración alguna y sin contiendas. Entonces, mis queridos hermanos, estamos en la segunda pregunta, una pregunta 2, y estamos pues desarrollando y leyendo lo que dicen los textos para poner la respuesta. En San Juan el capítulo 5 y el verso 14 también nos habla algo interesante. El libro de San Juan, el capítulo 5 y el verso 14 vamos a leer, y dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Después dice, le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Se está refiriendo al paralítico que había sido sanado. Y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La idea, cuando tú eres perdonado y tus pecados son completamente llevados a lo profundo de la mar en un término simbólico, es necesario que no peques más, que no pequemos más. También el capítulo 8 y el verso 11 dice lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 8 y el verso 11. Dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hablando de María, cuando fue encontrada en adulterio, los sacerdotes trataron de apedrear a esta mujer, pero el Señor Jesús, con su gran perdón, hizo que esta mujer sea una mujer de bien. Y cuando se le acercó, le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Y él dijo: ni yo tampoco. Vete y no peques más. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos el testimonio en esta oportunidad que se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, en la página 695. Vamos a leer: abténgase de todo mal, los pecados comunes, por insignificantes que se consideran, malogran su concepto de lo moral. Noten, mis queridos hermanos, por más pequeño que sea el pecado, podríamos deciros una pequeña mentira, es una mentira blanca, pero dice lo que malogra es el concepto moral. Y borrarán la impresión del Espíritu de Dios, dice, miren mis hermanos. Lo que hará este pecado pequeño, como lo podemos llamar, borrará, dice, la impresión del Espíritu de Dios. El carácter de los pensamientos deja su impronta en el alma, y toda conversación de bajo nivel contamina la mente. Toda mala obra arruina, dice, al que lo lleva a cabo. Dios perdona al pecador arrepentido, pero aunque esté perdonado, su alma estará malograda. Es increíble. Dios puede perdonar los pecados de los seres humanos, pero después que han pecado, ¿cómo quedará su alma? Completamente dañada. Por eso es muy difícil, hermanos, humanamente, restaurar a una persona caída. Es muy complicado cuando una persona cae en pecado, porque el pecado ha malogrado el carácter, ha malogrado el alma de la persona.
El alma llevará para siempre las cicatrices, dice. Por lo tanto, busquemos esa fe que obra por el amor y purifica el corazón. ¿Para qué? Para que podamos representar el carácter de Cristo ante el mundo. ¿Qué debemos llevar? Debemos llevar, dice, hermanos, ese amor puro, la fe que obra por el amor y purifica el corazón, ¿no? Mente, carácter y personalidad. También vamos a leer el comentario bíblico en la página 1159. El carácter se perfecciona al seguir con fe sencilla por la senda de la obediencia. Noten lo que dice el testimonio, que el carácter se perfecciona al seguir con fe la fe sencilla por la senda de la obediencia. Entonces, mis queridos hermanos, tiende a corresponder en la pregunta, además de perdonarnos, ¿qué más hace Dios a favor de nuestra salvación? Dice la respuesta, nos limpia de toda maldad, la perfección de no seguir pecando. Y nos da la perfección de no seguir pecando, ¿sí? Nos limpia de toda maldad. Nos da la perfección de no seguir pecando. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la respuesta para la segunda pregunta. Tenemos dos cosas ofrecidas. Dios nos da el perdón de nuestros pecados y luego nos limpia de toda maldad. Nos permite que nos arrepentamos de todo corazón, pero también Él quiere que nosotros dejemos de pecar. No existe excusa alguna para decir soy humano y voy a seguir pecando. Necesitamos creer que debemos dejar de pecar, porque la teología moderna, la doctrina moderna nos enseña que nosotros pecaremos hasta que Cristo venga, y eso es falso. El cristiano que se allega a un Cristo vivo y el Salvador dejará de pecar, pues el Señor le dijo en consecuencia a estos dos hombres, no peques más para que no te venga lo más terrible. Entonces debe dejar de pecar. El que tiene a Cristo no peca, el que tiene a Cristo sigue en gracia y va avanzando fielmente todos los días. Dos cosas ofrecidas, mis queridos hermanos, ha sido el tema del día de hoy. Dios te bendiga en esta oportunidad. Un abrazo a la distancia. Sigue este canal y no te olvides de compartir este mensaje, es de vida o de muerte. Dios te bendiga. Un abrazo.